Muy bien, vayan tomando sus Biblias, por favor, vayan yendo a Primera de Juan. Lo que vamos a ver hoy es el tema de los mandamientos de Dios. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es poner nuestra atención en ello. ¿Para qué? Para ver el lugar central que tiene. Son muy importantes los mandamientos de Dios en nuestra relación con Dios. Fíjense que en Primera de Juan 5, versículo 3, dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Maravilla de versículo. Hay mucha información aquí contenida que la vamos a ir desgranando de a poco, la vamos a ir disfrutando. Ahora hay algo importante. A medida que conocemos a nuestro Padre, más queremos amarlo. ¿Por qué? Bueno, porque nos damos cuenta del amor que nos tiene, de todo lo que ha hecho y hace por nosotros, de todo el bien que desea para nuestras vidas y sobre todo cuánto ha dado para que nosotros hoy seamos sus hijos. A raíz de este amor creciente, cada uno desea expresarle a Él el amor que uno tiene hacia Él y lo quiere hacer de distintos modos, de distintas maneras y porque quiere responder. Es tanto que uno no puede estar quieto, ¿sí? Ahora, en este sentido, lo realmente importante es que hagamos lo que hagamos en esta expresión hacia Él, tiene que ser en sus términos, según su voluntad y no según el parecer de cada uno. Por favor, vamos al comienzo de la Biblia, a Levítico, por favor. En Génesis, Éxodo, Levítico, vamos a ir al capítulo 22. ¿Sí? En el capítulo 22 vamos a ir al versículo 29 para empezar. Allí dice: y cuando ofrecieres sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. Bueno, la pregunta que se impone es: ¿aceptable a quién? Justamente por contexto, vemos que tiene que ser aceptable a Jehová. Es indudable. Ahora, lo que habló Moisés en este registro ponía en orden las acciones de quienes querían y deseaban dar gracias a Dios y dar. Querían agradecer dando una ofrenda. Ellos querían dar. Entonces aquí Moisés los pone en orden. En esto podemos nosotros ver que no se trata sencillamente de hacer o de dar, de ofrecer un sacrificio, así, porque estoy agradecido lo hago de este modo. No. No se trata solamente de eso, sino que hay que hacerlo de modo que sea aceptable a Dios. Algo que destaca en este contexto es algo que vamos a leer en el versículo 17. Por favor, Levítico 22, 17, donde podemos notar que estas fueron instrucciones directas de Jehová a Moisés. Allí dice: también habló Jehová a Moisés diciendo, y luego está el versículo 22. Entonces acá esto es una puesta en orden de todo lo que nosotros, en este caso es Israel, pero también nos sirve a nosotros, cómo debemos, para entender cómo debemos conducirnos delante de Dios. Sí, es cierto, podemos llegar a tener un fuerte deseo de hacer las cosas según sentimos. Hoy está muy de moda, así lo que sentís. Ok, está bien, pero al hacer algo con y para Dios, hay que hacerlo de manera que sea aceptable a Él. Ya no es solamente lo que vos querés. Vos tenés ganas de decir, bueno, hacelo como Él dice, porque tiene que ser aceptable a Él, todo lo que hagas. Esto incluye el agradecimiento. Yo el agradecimiento a Dios lo quiero manifestar caminando. No. Pará, ¿lo que querés hacer algo con y para Dios? Bueno, fíjate si es aceptable a Él. Es muy importante
tener en claro esto, como también es muy importante tenerlo en claro a la hora de hablar y manifestar el amor a Dios. Primera de Juan 5:3, volvemos ahí y recordamos, déjenlo señalado porque vamos a volver varias veces, ¿sí? Recordamos que allí dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Dice, y sus mandamientos no son gravosos. El amor a Dios se manifiesta guardando sus mandamientos. Por supuesto, una pregunta que puede surgir, muy lógica por cierto, es ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo guardamos sus mandamientos? Bueno, de a poquito vamos a ir respondiendo esta pregunta. Cuando leemos en nuestras Biblias la palabra mandamiento, también surgen otras dudas, como por ejemplo, ¿de qué se trata? ¿Qué es un mandamiento? Y por supuesto, ahí nomás entra la siguiente pregunta, ¿cuáles son los mandamientos que Dios ha dado? La respuesta general a esta pregunta es que los mandamientos fueron dados a Moisés, los mandamientos de Dios fueron dados a Moisés para el pueblo cuando estaban en situación de el éxodo de Egipto hacia la tierra prometida. Estos mandamientos en sí se encuentran concentrados en los libros de Éxodo y Deuteronomios, después los pueden buscar, son muy claros allí. Ahora, después vamos a Mateo 22, por favor, yo sé que muchos ya lo están pensando. ¿Por qué a Mateo 22? Bueno, porque vamos a ver a Jesús. Porque Jesús enseñó dos mandamientos que tienen la particularidad de simplificar todos aquellos mandamientos que fueron enseñados por la ley y por los profetas de Dios. Hay que admitir que estos incluían también variados estatutos, decretos y ordenanzas. Había una instrucción muy amplia en todo esto. Mateo 22, versículo 37. Allí dice, vamos a leer del 37 al 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y allí dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Tiene que haber sido el conocimiento de Jesús, de los mandamientos, de toda la ley, de todos estos estatutos y ordenanzas, es maravilloso, porque realmente, sí, y haber recibido la guía de Dios, por supuesto, para poder concluir en que estos dos mandamientos prácticamente comprendían, simplificaban todo este bagaje de instrucción dada por Dios. En algún momento lo vamos a hablar y vamos a ver cómo es exacto eso, es maravilloso. Ahora, esta palabra mandamiento proviene de una palabra griega muy particular, que es entole. Anecdótico, después lo buscamos en los que pueden hacerlo, pero lo importante es que la palabra mandamiento en el griego viene de una palabrita griega que tiene una situación muy particular, tiene dos significados. Uno, describe en general una orden, una prescripción autoritaria. Pero el otro sentido tiene el significado de ser un encargo, una instrucción. Entonces esta palabra es una sola palabra, pero encierra dos ideas cercanas. Ahora ojo, porque en el fondo estas dos ideas son bien diferentes. De hecho generan dos formas de trato totalmente distintas. Ahora lo vamos a ir viendo de a poquito. La primera, el primer sentido, ¿sí?, es algo que alguien manda a otro a hacer. Usted vaya para allá. Anda para allá vos, no, ese no. Es algo
que alguien manda a otro a hacer, con un tenor imperioso, dominante, a veces poco paciente e intolerante. La otra idea transmite en sí, comunica una amable invitación o encomienda, un encargo afable. Ahí en la página ustedes están viendo la imagen de estos dos conceptos, para que notemos la diferencia de lo que está comunicando una misma palabra, pero puede comunicar una de estas dos situaciones. Primero, la orden, y la segunda es una invitación a una instrucción amorosa. Gracias, Lucas. En nuestra vida diaria, el primer caso, mayormente solemos verlo en instituciones de régimen militarista. Estas son las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Ejército, Marina, Aviación, la Policía, Gendarmería, Prefectura, todas estas tienen este régimen. Pero también solemos verlo en otras actividades humanas. Tiene características muy particulares y necesitamos este concepto, este modo de entender lo que es un mandato, y necesitamos definirlo claramente porque va a configurar las características, va a definir el tipo de relación entre las partes que intervienen. Y ahora lo vamos a entender bien. En la Biblia se emplean ambos usos, digo bien, y el contexto, en el contexto nosotros podemos encontrar bien la definición de cada uno. Vemos cómo cuando se utiliza en un sentido es muy claro y cuando se utiliza en el otro también. Pero tenemos que estar avisados de que son dos sentidos. Porque si los confundimos, cambia la forma de tratarse a las partes intervinientes. Por favor, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 11. Estamos viendo más que nada el primer uso. Allí vemos en 11:57, dice, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden, ahí es la palabra, mandamiento o mandato, de que si alguno supiese dónde estaba, en este caso estaban hablando de Jesús, lo manifestasen para que le prendiesen. Opa, mira esa orden. Obviamente, por lo que se desprende del texto, los sacerdotes y los fariseos ejercían esta autoridad como para usar este tipo de orden. Y que hubiera otros que obedecieran. Entonces, la respuesta a este tipo de mandato normalmente requiere o exige algo que nosotros llamamos obediencia ciega o muda. O sea, uno tiene que ir chito a hacer lo que le dijeron, sin discusión, sin nada. Ellos ejercían este tipo de autoridad. El ejercicio de esta autoridad por parte de quien emite la orden y la aceptación en carácter de obligatorio o de exigencia por parte de quien recibe la orden es la característica fundamental de este tipo de relación en este tipo de sentido de la palabra. ¿Sí? Actualmente, de hecho, hay muchas personas y también muchas instituciones que demandan, reclaman este tipo de obediencia o de respuesta. Sí, inclusive muchos enseñan que la respuesta del Hijo de Dios o de quien esté interesado en buscar a Dios debe ser de este modo: un estar callado sin derecho a preguntar. Entonces ahí realmente no hay
una relación cercana. Hay alguien que ladra y otro que corre para donde le dicen. ¿Sí? Aunque muchos lo digan y aunque muchos lo entiendan así, lo que nosotros debemos hacer siempre, en todo tema, es ir a la palabra de Dios para ver qué piensa Dios. Porque nosotros no adivinamos qué es lo que piensa Dios o lo que podría llegar a pensar Dios. Lo que nosotros hacemos es ir a la palabra de Dios, ver lo que dice y ahí nos enteramos cómo piensa y qué comunica. Jesús, de hecho, en cuanto a esta forma de entender esta palabra, cuestionó la conducta de estos sacerdotes, fariseos, también de los escribas, y eso nosotros lo podemos ver en una respuesta que él da a fariseos y escribas en el libro de Marcos, por favor, Marcos 7. Marcos 7, vamos a leer los versículos 6 a 9. Allí dice, respondiendo él, Jesús, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamentos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Es muy particular este registro, porque acá tenemos los dos usos bien diferenciados, bien distinguidos. El primero lo vemos en el versículo 7, ¿sí? Donde se expone el accionar de estos hipócritas, que autoritariamente enseñaban las interpretaciones y conclusiones de sus maestros acerca de la Escritura. No enseñaban la Escritura, enseñaban esas interpretaciones y conclusiones. Eso que habían generado era muy importante. Y en el versículo 8 se exhibe que esa acción de porfiar en priorizar esas tradiciones humanas dejaba de lado, invalidaba la invitación a recibir la instrucción de Dios. No se puede estar atendiendo a las dos puntas. O vamos a la palabra de Dios, o uno puede andar apoyando una tradición extraña. En el versículo 9 dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. No tuvo vueltas el Señor Jesucristo. Sin preámbulos, los hizo responsables de enseñar y de transmitir de forma oral y escrita lo enseñado por sus maestros, que era una instrucción distinta a los mandamientos de Dios. Y no solo hacían esto, sino que también asignaban a esa instrucción que ellos daban un valor superior a la instrucción que da Dios en su palabra. Es un poco de terror. Para esta gente era más honroso e importante enseñar las conclusiones humanas a las que habían llegado sus maestros, que formaban esto que se llama tradición, que habían acuñado a lo largo de los años, antes que honrar a Dios enseñando lo que Él instruyó. Es muy de loco, pero era lo que hacía. Porque esa tradición no son las tradiciones sociales, ¿sí? Para ver cuándo festejaban las celebraciones patrias del lugar. No, tenían que ver con esto que los hombres habían enseñado, orientados por la Escritura, pero tenían alguna desviación y ellos ahí le daban más importancia. Este tipo de pensamiento, que en realidad es un pensamiento erróneo y verticalista, más tarde o más temprano termina exponiendo
que se ha dejado a Dios de lado, al igual que su palabra. Y dándole prioridad a lo dicho por los hombres. Ahora, a lo largo de la Escritura, Dios continuamente nos alerta para evitar los daños de esta propuesta. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, en Colosenses 2. Vamos a Colosenses 2, versículo 8. Todos estos son versículos conocidos, así que los voy a leer rapidito para que no se duerman. En Colosenses 2.8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hebreos 13.9. Allí dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, y no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. En Efesios 4, versículos 14 y 15, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Las tradiciones, las filosofías, las diversas doctrinas y otras huecas propuestas, manipuladas estratégicamente, si quieren, pueden afectar a nuestro corazón, alejándonos de la gracia y del bien que Dios quiere para nuestras vidas. Hay que tener mucho cuidado con esto. Estas propuestas pueden parecer amigables y atractivas, pero son astutamente opuestas a las enseñanzas y al ejemplo de Cristo. Cuidadito, cuidado, porque a veces son fáciles, evidentes, simples de identificar, pero en otras oportunidades pueden ser muy sutiles, encantadoras y seductoras, pero igual nos alejan del Padre. Entonces hay que estar atentos a no enredarse con estas cosas. Lo cierto es que Dios demuestra su amoroso cuidado por cada uno de sus hijos en que ya nos ha dado enseñanzas suficientes para que estemos atentos y sepamos cómo evitar caer en esta situación. Y si caíste, salir rápido. Vamos a Tito 1.9, vamos a leer 1.9 y 14. Dice: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. 14. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Primera Timoteo, unas hojitas antes, capítulo 6. Primera de Timoteo 6. ¿Sí? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Miren, la única forma de estar seguros de que no nos apoyamos en los mandamientos de hombres, y sí nos estamos apoyando en los mandamientos de Dios, es aceptando la enseñanza directa de la Escritura.
y a partir de lo que aprendemos de ella, ejercitarnos en distinguir los mandamientos de Dios y otras cosas que no lo son, los mandamientos de hombre. ¿Sí? Por supuesto, en un principio, para los primeros pasos, vamos a necesitar la ayuda de otros hermanos que caminen, que conozcan y que entiendan las escrituras y el poder de Dios. Pero en todo caso, desde el principio, desde el aprendizaje mismo, de lo más básico, en el andar con Dios, hasta lo más maduro que uno pueda hacer, siempre buscamos la palabra de Dios para poder seguir siendo instruidos por ella y practicar cada acción conforme a ella. Vamos a 2 de Timoteo 3, por favor. Estamos cerca también. Versículos 16 y 17 vamos a leer. Allí dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si queremos alcanzar el objetivo de estar enteramente preparados para toda buena obra, bueno, tenemos que involucrarnos en el aprendizaje de la palabra de Dios, en atender y reconocer lo que no hacemos bien. ¿Para qué? Para aceptar y acertar en la corrección que nos indique la Escritura. Vamos a la palabra de Dios a aprender y vamos a la palabra de Dios a aprender cómo modificar aquello que no estamos haciendo bien. Si bien somos libres para decidir cómo respondemos a la propuesta de Dios, Él ya nos ha dado su voluntad de forma clara, sencilla, precisa e inconfundible. Ya lo ha hecho. El modo de conducirse de nuestro Padre Celestial no es el de un tirano temperamental. Y no está alejado del modo en que un padre ayuda e instruye a su hijo. Así lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Proverbios. Vamos a Proverbios 2, por favor. Proverbios 2. ¿Van llegando? ¿Me siguen? Ya los voy a perder, no se preocupen. Proverbios 2, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 5. El 1 dice: hijo mío, si recibieres mis palabras, me copa porque está en condicional. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, ahí no solo este registro tiene la particularidad de tener un condicional allí, el sí, lo que demuestra que Dios no te está imponiendo nada. Dice recibiere. Esta es una palabrita hebrea que tiene el sentido de tomar algo que se encuentra a la mano. Porque la voluntad de Dios no es algo terriblemente escondido, bajo 7 llaves. No, está a la mano. Está a la mano. Este recibir tiene el significado de adoptar para uno. Uno agarra, lo toma y lo adopta para uno. Es algo intencional y conlleva aceptación y acción de parte del que recibe. Si bien lo recibo, lo acepto y lo adopto. Entonces hay toda una intencionalidad y una acción de parte del que recibe. El hijo, es lo que estoy pretendiendo decir, el hijo tiene que estar decidido a recibir del Padre. ¿Y haciendo qué? Bueno, versículo siguiente, versículo 2. Haciendo estar atento a tu oído a la sabiduría,
Si inclinare tu voz, perdón, tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñareis como a tesoros, entonces entenderás el temor, el respeto de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Ahí está, blanco y negro. La palabra hallar, mencionada aquí en el versículo 5, en hebreo, tiene el significado de adquirir, de encontrar y también de lograr. Es un logro hallarla. También tiene el significado de descubrir algo secreto y obtener. Es como cuando nos sentamos a la mesa, ¿sí? Fuimos invitados a una comida, nos sentamos a la mesa, están los cubiertos, perdón, el plato, el vaso, los cubiertos, y los cubiertos se encuentran envueltos en una servilleta. Entonces, está todo listo ahí. Ahora, cuando llega el alimento, ¿sí? Uno toma los cubiertos sacando esa servilleta y los descubre y luego toma acción. Es exactamente eso. Es algo muy simple, ¿eh? Y nosotros tenemos la oportunidad de ejercer este ejemplo simple en la práctica, en la diaria, que de hecho lo venimos haciendo. Es como cuando tomamos la Biblia, la abrimos, leemos y determinamos hacer lo que ella enseña, lo que aprendimos de ella. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Dejó al alcance de la mano de cada uno el entendimiento de Dios, el conocimiento de Él, de sus cosas, de sí mismo, el de su voluntad. Ahora le toca a cada hijo de Dios dar vuelta a la tapa y recibir sus instrucciones. El camino para hallar el conocimiento de Dios, el entendimiento acerca de cómo lograr relacionarnos con el Padre y tratarlo con un respeto profundo, comienza con aceptar sus palabras. De la instrucción que por medio de ella nos da, de allí tomamos sus mandamientos para hacerlos. De acuerdo a lo visto de estas dos ideas que comunica la misma palabra, mandamiento, en la Escritura, cuando se refiere a Dios, entonces, podemos decir que lo más apropiado es entenderlo como una instrucción o un encargo para nuestro bien. Y su encargo es que guardemos sus mandamientos. Por favor, ya que estamos en Proverbio, no nos vayamos sin visitar Salmos. Vamos a Salmos 119. Salmo 119, 4. Y miren qué amoroso aquí, con qué simpleza. El salmista nos indica, dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Es fantástico. Por favor, 1 Corintios 7, 19. Esto es para los que protesten con que esto es Antiguo Testamento y solamente para que tengamos idea, para poder hallar consolación y qué sé yo. Bueno, 1 Corintios 7, versículo 19, perdón. Versículo 19 dice, 1 Corintios 7, 19, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Esto es directo a nosotros. Acá no se discute. Sobre este registro hay un comentario muy particular del doctor Bullinger en su diccionario que lee, en realidad lo traduce del siguiente modo. Dice, la circuncisión es nada y la incircuncisión es nada, sino que la observancia de los mandamientos de Dios lo es todo. Ahí está.
más clarito. Como si esto fuera poco, el doctor añade y dice, en otras palabras, lo único que vale ante los ojos de Dios es guardar sus mandamientos. Eso por si quedaba alguna duda. Por favor, sé que lo deben tener señalado a primera de Juan 5, versículo 3. Volvemos ahí, que es donde empezamos. Dice, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Nos vamos a detener 2 minutitos en esta palabra guardar, que en el griego apunta a estar atento para evitar una pérdida o un daño. Eso es lo que significa, estar atento para evitar una pérdida o un daño. También tiene el sentido de observar, en el sentido de observar para cumplir. Es la observancia de algo para cumplir. Retener, reservar, vigilar y, curioso sentido, obedecer. También así se lo encuentra traducido en algunas versiones. Su homónima en el hebreo, que tiene el mismo uso, cuando uno lo busca en un diccionario, dice que significa cercar alrededor. Me encantó, porque eso es una forma de proteger no solo los mandamientos, sino la vida de uno. Cercar alrededor es guardar, es conservar en la mente. Qué linda excepción. También montar guardia, mantener bajo asedio y cumplir. Todas estas son acepciones de esta palabra. Entonces, como vemos, no tiene el sentido guardar de esconder, de acopiar, guardar en el ropero, en la alacena. No pasa por ahí. Tampoco estar allí mirándolo y pegándole a los chiquitos que quieren acercarse para poner la mano encima. No, 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 no. Tampoco tiene este sentido. El sentido que tiene es atender en la mente, ¿para qué? Para que llegado el momento, la oportunidad o la necesidad, sepamos qué hacer para agradar a Dios con nuestra respuesta. Ese es el sentido de ese guardar. Es tenerlo en la mente para saber qué hacer para agradar a Dios. Podríamos preguntarnos, y no está de más, cuál sería el daño, cuál es el daño de no guardar sus mandamientos. Uf. No guardar las instrucciones de Dios es una pérdida importante que impacta negativamente en nuestras vidas. Ya más adelante lo vamos a profundizar un poco, pero es serio esto, no es liviano. Tomemos en cuenta también que básicamente es desobediencia y trae aparejado consecuencias. Entonces, no es conveniente para nuestra vida. Antes de seguir con el tema mandamiento, vale mencionar que el modo en que los mandamientos fueron comunicados mayormente es el modo imperativo, pero podemos encontrar, y de hecho hay, muchos mandamientos que no fueron comunicados en ese modo. La pregunta sería, si no viene en modo imperativo, ¿lo tomamos como mandamiento o no lo tomamos como mandamiento? Bueno, por favor, vamos a 1 Corintios 1, estamos más o menos cerca, versículo 10. Allí dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es hermoso el registro este. El Padre, por medio de Pablo, e invocando el nombre de nuestro Señor y Salvador, nada menos, apela a nuestros afectos y a la razón para que no dejemos de estar unidos. Este es el tema de este registro.
y que no haya divisiones entre los miembros de la iglesia. Es ahí a donde apunta. Ahora, esto no está en un modo imperativo, está de hecho en un modo rogativo. Ahora, ¿por eso no es un mandato? No, es un mandato, es un mandamiento, bien claro. O alguno de nosotros, luego de recibir estas palabras, lo entiende de otro modo. Fíjense, por favor, Primera de Tesalonicenses 4. Allí vamos a ver del 1 al 8. De hecho, refiero del 1 a 8, pero por una cuestión didáctica, voy a leer el primero más que nada. Primera de Tesalonicenses 4:1 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Muy bien. En los versículos siguientes se brindan precisiones sobre la instrucción de cómo andar convenientemente agradando a Dios. Ahora, lo notorio de este versículo 1 es que suma al ruego una exhortación para que los hermanos de Tolosas, en forma directa e indirectamente nosotros también, abundemos en un andar conveniente y agradable a Dios, según lo que vamos aprendiendo. Recordemos, tiene que ser aceptable a Dios. Particularmente en nuestra lengua nativa, el castellano, el modo imperativo tiene un par de usos. O sea, no solo comunica una orden, sino que también es empleado para informar de algo urgente o de cuidado. Como cuando le decimos a nuestros hijos: cuidado al cruzar la calle. Antes de hacerlo, mirá para los dos lados. Ese es un modo imperativo. Estamos cuidando a quien nos estamos dirigiendo. ¿Sí? Proverbios 4:1, por favor. Vamos a leer 1 y 2. Proverbios 4:1 dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos, para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Mi ley. ¿Ok? La enseñanza de Dios siempre es buena. Siempre es buena. ¿La vamos a desamparar? ¿La vamos a dejar de lado? ¿No le vamos a dar atención porque no nos es dado en el formato de una orden directa? En la Escritura encontramos constantemente la instrucción a atender y hacer, y se expresa de estos modos, de distintos modos. De hecho, todo lo que venimos viendo evidencia que el Padre realmente está muy interesado en que guardemos sus mandamientos. Por eso le da mucha importancia, lo repite varias veces y lo repite o lo comunica de distintos modos, para que de alguno de ellos nos haga clic. Por favor, vamos a Deuteronomio. Deuteronomio 13. Ahí vamos a pasar un ratito, pero no muy largo, un ratito nada. Deuteronomio 13, versículo 4. Allí dice: en pos de Jehová, vuestro Dios, andaréis. A él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. Y a él serviréis y a él seguiréis. Es muy hermoso. Aquí recordemos que estamos hablando de el último libro revelado a Moisés en el último mes de su vida. Entonces le está dando toda esta instrucción Dios para que Moisés la comunique a su pueblo. Es un momento muy particular. Y en ese contexto
Dios le refiere todas estas palabras, que cuando uno las mira, nota o percibe que, qué notable, hay muchas acciones acá. Es una panoplia, un conjunto de acciones que están dispuestas en una forma muy particular. Es una comunicación muy, muy destacada acá, está apuntando a resaltar algo. El doctor Bullinger explica que aquí se acumulan los verbos para enfatizar la perseverancia con que el pueblo debía adherirse a Yahvé, con la intención de que paremos atención, con la intención de que pongamos la atención en el asunto que se pone entre nuestros ojos. Y en su obra lo expresa del siguiente modo que está apareciendo en sus pantallas. Hay un sujeto: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis. Ahí ven como en columna los verbos. Eso destaca en la lectura. Guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, serviréis y a él seguiréis. A efecto de que sea un poco más notorio para nosotros, la idea es hacer el siguiente ejercicio. Vamos a tomar el sujeto, ¿sí?, que se da al principio y que comparte todos estos verbos, y lo vamos a poner al frente de cada verbo. A ver si nos llama un poquito más la atención y vemos lo que se está comunicando, el por qué tanta atención que pide Dios a esto. Dice: en pos de Yahvé, vuestro Dios, andaréis. En pos de Yahvé, vuestro Dios, a él temeréis. En pos de Yahvé, vuestro Dios, guardaréis sus mandamientos. En pos de Yahvé, vuestro Dios, escucharéis su voz. En pos de Yahvé, vuestro Dios, a él serviréis. Y en pos de Yahvé, vuestro Dios, a él seguiréis. Maravilloso registro de la Escritura. Así Dios subraya esta instrucción a Israel. No es casual, sino totalmente intencional, la unión de estos verbos, que comunican cómo perseverar en ir en pos de Dios. De modo que a la hora de querer hacerlo, querer ir en pos de Él, buscar a Dios, no haya dudas de lo que hay que hacer. Acá tenés estas 6 cosas, hacelas. Si queremos seguir sus consejos, tenemos que andar, hacer lo que Él dice, poner en práctica lo que aprendemos de su palabra. Esa es la forma. Y perseverar en ello. Así guardamos sus mandamientos. Primero aprendemos para identificar qué hacer. Luego ponemos en práctica lo aprendido. Y tercero, nos mantenemos fielmente perseverando en hacerlos. A medida que crecemos en el entendimiento de su voluntad, en el respeto hacia su ser, en el agradecimiento por su grandeza, por su bondad, por su amor, por su misericordia, seguimos haciendo aquello que Él nos instruye. En todo este proceso, prestar atención a lo que Él indica no solo es una clave importante, sino que es necesaria para andar y seguir por más. Miren, nuestro Padre no nos obliga, nuestro Padre nos invita. Somos libres para responder cómo decidimos actuar conforme a lo que Él nos dice, cómo respondemos a su propuesta. Pero para quienes deseen estar enteramente preparados para toda buena obra, prestar atención deja de ser opcional para ser necesario. Por favor,
Mateo 19, 17. Ya vamos terminando. Mateo 19, 17. Que dice, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Esto dice Jesús, por supuesto. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida para siempre, guarda los mandamientos. La palabra mandamiento, en particular referido a los mandamientos de Dios, debe ser entendida como un encargo, una instrucción, un aviso o un consejo que alguien que aprecia a quien le da el encargo está dando, como el caso de un padre cuando aconseja a su hijo. Todas las personas tienen la libertad de hacer lo que quieran, por supuesto, ¿sí? Pero un hijo de Dios debiera escoger aprender lo que el Padre instruye y lo que a él le agrada. Toda la Biblia nos invita a aceptar y guardar los mandamientos de Dios. Aceptar hacerlos es cada día, en cada minuto y en cada momento una decisión enteramente personal. Y no debemos dejar de atender que es una decisión enteramente personal para nuestro bien. Nuestro Padre espera una respuesta favorable, pero no impone su voluntad. Por favor, Eclesiastés 12:3. En Eclesiastés 12:13, dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Aprender a hacer los mandamientos de Dios, andar en ellos, ponerlos en práctica, honra y llena de gozo a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Como dice tercera de Juan 4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Permítame cerrar con una oración. Y te damos gracias, Dios, por habernos dejado estos tesoros para que podamos entender, Dios, la importancia que tienen llevar adelante, hacer toda la instrucción que nos brindas, poner en práctica estos mandamientos que son en beneficio nuestro y para tu gloria. Gracias por esto, Señor. Gracias por cada oportunidad de ir a tu palabra y cada oportunidad para aplicar tu voluntad. Gracias, Dios, en nombre de Jesucristo. Amén.